¿Cómo estás? Perfecto. Hola, muy bien. ¿Y tú, Lili? ¿Cómo estás? Excelente, maravillosamente los saludo con un cafecito colombiano. Ay, salud. Yo Algún con día un vas a venir vasito de por acá agua. para que lo pruebes. Claro, claro, que me tienes que invitar. Bueno, Isa, digo que algún día vas a venir porque pues acá les comparto que Isa precisamente, Isa y yo no nos conocemos. De hecho, en este momento el 50% de las personas con las que yo aprendo, a las que les enseño y con las que aprendo, no las conozco. Entonces, Ujú. estas son las maravillas de la tecnología. No todo es malo como a veces lo vemos, sino que nos conecta para crecer. Y nada, Isa, gracias por este espacio que has decidido compartir junto conmigo semana a semana, compartiendo tus experiencias, tus retos y lo más importante, cómo hemos logrado acumular experiencias de todo esto, acumular errores, precisamente de lo que hoy vamos a hablar, que es el perfeccionismo, la acumulación de errores, cuando en Así algún es. momento, para mí no existe el perfeccionismo, pero si decimos que llegamos a un nivel de excelencia es la acumulación de errores. Entonces, muchas gracias, Isa, por estar nuevamente acá. Bienvenida, Isa, Exacto. y cuéntanos cómo has estado, cuéntanos un poco más. Muy bien, ¿no? Yo feliz de estar aquí contigo, Liliana. Tú sabes que la admiración es mutua. Yo a ti te respeto y te admiro muchísimo. Eres una mujer emprendedora que ha sabido salir adelante con toda su familia y bueno, una mujer luchadora en el sentido de accionar. Y bueno, feliz de haberte conocido y de compartir contigo. Saludos a todos los que se están conectando. Realmente este espacio se ha convertido en uno de mis momentos favoritos de la semana, te confieso. Así que nada, yo feliz de estar aquí contigo y de que podamos compartir con todos los que se unan a este live nuestras experiencias, porque eso es lo que hacemos aquí, compartir experiencias y compartir cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? Total. A veces, bueno, yo siento que algunas personas se preguntarán, no me lo han preguntado, a veces sí me preguntan es como qué es marca personal o por qué hacen esos en vivos o a ustedes les Ujú. sobra tiempo. Bueno, quiero compartirles que marca personal, que fue lo que yo decidí construir, no tiene nada que ver primero que todo con el número de seguidores que tú tengas en una red social, en lo absoluto, porque eso sería ya atraer seguidores más no tener un crecimiento. Entonces, estas son como esas charlas de amigas que uno antes de la tecnología tenía, donde le ayudaba a una o a dos o tres personas con tu experiencia, donde tú contabas cómo superaste retos, cómo inspirar a otros, pero solamente se quedaba en dos o tres personas. Hoy tenemos la gran oportunidad que estas tertulias de amigas, con un tintico, con un vasito de agua, con un vino, las podemos sacar una vez a la semana, como decía Isa, se convierte como en ese momento chévere de la semana, donde tú compartes cómo tu vida ha logrado avanzar hasta cierto nivel y cómo lo has logrado. Mira que a mí me pasó Sí. precisamente cuando yo como que me sentía estancada como empleada en algún momento, que valoro muchísimo esa experiencia porque fue donde muchísimo aprendí también. Como que no sabía uno, pero a quién veo, como cuál es ese referente. Entonces, nosotras somos hoy ese referente precisamente así como me llegó a mí en algún momento, para las personas que apenas están empezando y dicen, yo prefiero esperar a que todo esté perfecto para dar ese primer paso. Entonces, eso es lo que Isa y yo les vamos a compartir hoy. Isa, cuéntame tu experiencia con el perfeccionismo, con el mal Uf. llamado perfeccionismo. No, 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 este tema para mí me toca de manera muy profunda porque yo era una perfeccionista innata, como dice. Y siempre que escucho el término, me remonto a mis tiempos de universidad, a finales de universidad, cuando estaba terminando las clases o terminando la carrera. En ese momento estábamos en búsqueda, todos mis compañeros y yo, en búsqueda de oportunidades laborales, ¿no? Eso es lo que se supone que debemos hacer después que estudiamos. Entonces, nada, yo recuerdo que empiezo a buscar en YouTube sobre cómo preguntas que te hacen en entrevistas, cómo manejar una entrevista de trabajo, cuáles son las mejores respuestas para dar en una entrevista de trabajo. Y recuerdo como ahora que había una, ya yo sé que eso ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero había una en particular que decía, ¿cuál es tu mayor debilidad? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Y la respuesta estrella de esa pregunta era, no, mi debilidad es que yo soy perfeccionista, Ah, tú que lo yo hago mostraste como todo. debilidad. Yo era tan osada que lo mostraba como cualidad, ¿no? Como una habilidad. Exacto. No, era como una debilidad, porque era como que tú eres tan perfecta, o sea, tú haces todo tan bien que tu única imperfección o Total. debilidad era que eras perfecta.
Imagínate, yo Entonces, viéndolo como una habilidad, habrás visto. no, y bueno, en ese momento, no te niego, yo muchas veces di esa respuesta, pero ahora viéndolo desde otro punto de vista, realmente nosotros disfrazábamos eso que creíamos que era nuestra fortaleza como una debilidad, cuando en realidad ahora yo lo veo como una oportunidad de mejora, como dice una muy buena amiga mía. Y y wow, qué importante es ver esa transición a medida que tú vas creciendo como ser humano. Entonces, en base a eso, quise contarles esa anécdota, pero en base a eso, yo definí mi definición, valga la redundancia, de perfeccionismo en base a experiencias que he vivido, a cómo lo he sentido yo y cómo me ha afectado a mí y cómo lo he vivido. Entonces, el primer punto que quiero compartir es que dice, el perfeccionismo o la persona perfecta no se quiere dar el permiso de cometer errores. Y wow, o sea, es increíble con toda esa programación que nosotros crecemos, todas esas creencias que tenemos. Yo en mi caso fui estudiante perfecta, bueno, hija perfecta, los padres siempre tienen algo que decir de los hijos, pero siempre traté de hacer las cosas como por la La niña rayita. juiciosa. Sí, exactamente. No me arrepiento de eso, pero también no me permitía cometer errores. Entonces, ayer justamente me pasó una situación en mi trabajo en el que cometí dos errores, dos cosas súper básicas y me equivoqué. Entonces yo dije, wow, si eso me hubiese pasado hace un año o hace varios años, yo estuviese en un mar de sufrimientos y de lamentos. Pero ayer yo me senté y yo dije, bueno, lo acepto primero, me equivoqué, pido excusa a quien tengo que pedirle excusa y ya que yo puedo aprender de eso, ¿no? Que cómo lo hago la próxima vez, qué bueno puede salir de todo esto. Entonces yo Y que creo que hoy en ese tienes una historia que contar sobre eso. O sea, es que si no cometemos errores no tenemos cómo ayudar a los demás, a no otros a tenemos. superarlos, ¿no? Exacto, lo que pasa es eso, que nos quedamos en el error ahí sufriendo y dándole mente, ¿no? A todo eso. Y bueno, al final trae consecuencias negativas para ti porque te drena mucho la energía, te da mucha ansiedad, preocupación, estrés y bueno, todo lo que conlleva. Lo otro que tiene el perfeccionista es que el perfeccionista quiere siempre más. Y eso no está mal, querer siempre tener metas, sueños grandes, eso no está mal. Pero, ¿qué pasa? Que a veces no disfrutamos de lo que ya hemos logrado. Entonces ahí es cuando la tortilla se invierte y pues sufrimos eso, ¿no? Porque, claro, siempre queremos más, pero entonces nos envolvemos en ese ciclo vicioso y no disfrutamos de lo que tenemos. Y eso me pasaba mucho, una meta, luego la otra, luego la otra. Al final me sentía vacía porque no había nada que llenara eso. No sé si, Ibas si me corriendo están a la meta entendiendo. sin disfrutar el proceso, sin disfrutar el camino, que es realmente lo que vinimos a hacer esta vida, ¿no? Disfrutar la vida. Exacto, no disfrutaba el paso a paso, entonces al final sentía que no lograba nada. Y bueno, esa es otra característica de una persona perfeccionista. Yo sé que si yo me he sentido así, tal vez tú en algún momento y muchísimas personas tal vez se sientan identificadas con esto que digo. Y lo otro que tiene el perfeccionista, según mi definición, muy salia, es que quiere siempre tomar la mejor decisión. Y esta sí me gusta. Porque señores, yo me río de mí, pero como dice el dicho, uno se ríe, pero es verdad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando tú siempre quieres tomar la decisión correcta, que no está mal, paréntesis, el problema está cuando tú le preguntas a todo el mundo sobre esa decisión que tú quieres tomar. Yo cuando tenía una decisión importante que tomar, le preguntaba mínimo a 6 personas. Imagínate tú, 6 personas diferentes, 6 historias diferentes, 6 experiencias diferentes. Total, Entonces, puntos claro, de vista completamente diferentes y contrarios. exacto, porque cada quien habla en base a su experiencia, tú sabes. Entonces, yo me hundía en este análisis de que si hago esto, si no hago lo otro, y al final a mí se me olvidaba por qué yo quería tomar esa decisión en primer lugar. Perdías tu Entonces, norte. claro, y eso es algo muy, muy fuerte porque tú pierdes muchas oportunidades,
hay veces que tú dices, como otra persona no lo pudo hacer y te dijo que tú no lo puedes hacer, pues entonces tú asumes eso y claro, pierdes muchísimas cosas en el camino. Entonces yo creo que estos son tres puntos importantes que si usted se ha identificado con alguno de estos en algún momento de su vida, pues ha sido perfeccionista. Total. Sí. Y tú, Liliana, ¿qué tú piensas sobre este tema? A mí me acompañó hasta hace 20 días. O sea, me seguirá acompañando, pero yo ya lo voy, digamos que lo voy como jalando y voy participándolo en mis acciones. Pero digamos, Ujú. yo hablo de cuántos retos pasé, porque yo pienso que desde muy niños nos educan para esto y como decías tú, estas son las experiencias de Isa, las experiencias de Liliana que seguramente a ti te puedan aportar, porque tú tocabas un tema muy importante. Esto no se trata de consultar con Liliana y con Isa a ver qué decisión tomas tú. No, y si tienes historias sobre esto, maravilloso que nos lo compartas. Y si quieres participar en el live también, hoy tenemos la Claro. maravilla de vamos a hacer live con 3 y 4 personas, así que quien se anime, bienvenido al club a aportar sobre este tema su experiencia. Entonces, desde muy niños nos encajonan en que no camine por ahí porque todo el tiempo nos controlan porque está mal deslizarse, está mal rayar la hoja blanca, está mal colorear fuera de la línea, está mal escribir fuera del renglón. Entonces como Ujú. que todo esto nos va condicionando y pues ustedes saben en las historias que les he contado, mi historia que fue precisamente que crecí en un campo donde las creencias son supremamente limitantes y machistas, entonces más aún si es mujer pues más control. Y claro, uno Sí. en ese momento no lo ve mal, pero empezar a crecer, eso genera inseguridades y miedos en uno mismo y de ahí se deriva el famoso bullying que hoy en día vivimos o llamamos así, yo lo viví en esa época, se llamaba diferente, las Ujú. inseguridades a no tener uno valía por lo que uno es, ¿no? Entonces cuando yo empecé en los primeros empleos, gracias a Dios mi visión siempre ha sido tan grande y tan futurista que yo como que logré salir de ello, pero me costó 25 años, o sea, yo duré en este tema cada 2 años avanzaba un empleito nuevo, algo nuevo, estudiaba algo nuevo, o sea, con ese Ujú. miedo porque siempre había alguien que lo hacía mejor. Y hoy Ujú. precisamente quería hablarles de las voces que nosotros tenemos internamente respecto a este tema del perfeccionismo. Uf. Y es esa voz que yo me imagino, ¿acordaste de alguna? No, no, no. Cuéntame Esas más. esas voces que en algún momento, por ejemplo, a la hora de, cuando en algún momento yo tuve que ir a dar una charla por primera vez en un laboratorio farmacéutico, y yo recuerdo que yo me paré frente a los vendedores de esta distribuidora y empezó esa voz a decirme adentro, ese sabe más que usted, es que él vende millones en esta compañía, usted escasamente visita médicos, o sea, esa voz loca que todo el tiempo te está diciendo que tú no eres capaz y como que uno tiene que acallarla para poder seguir porque pues ya en público no me iba a poder, no me podía quedar en ceros, o lo mismo que pasa con los en vivos, que ahorita voy para el tema de los en vivos y el Ujú. perfeccionismo. Y esa era una de las voces que a mí me atacaba terriblemente, como que había una persona que yo sabía que llevaba 25 años en este lugar y yo lo tenía de frente, yo dando, ¿quién era yo para hablarle a esa persona? Viendo que yo pues sabía cosas que él no sabía, así como él sabía cosas que yo no, porque eran campos diferentes. Pero Ujú. esa falta de creer en uno mismo y esa falta de valía precisamente lo llevan a uno a esas vocecitas del perfeccionismo de que el otro lo hace mejor que tú y que tú no estás preparado. A mí me atacó muchísimo, muchísimo. Cuéntame cuál te Tota- recordó a ti, porque son tres. Ahorita les Totalmente cuento. identificada, sí, sí, definitivamente. Y yo creo que eso va muy, muy unido al tema de nuestro live anterior sobre los pensamientos. Y que bueno, esa vocecita en nuestro interior, cada vez que nosotros la alimentamos y decimos, no, porque fulano es mejor que yo, como dices, pero también tú tienes cualidades que son importantes y por algo tú estás donde estás. Tú ves, Y pero en pues ese esa momento persona uno estuvo no atrás analiza también. eso. Esa persona Exacto, pero también empezó de cero como yo y como tú. ujú, totalmente, sí, es así. Bueno, la segunda voz es la del temor a equivocarnos. Esa todavía me acompaña aún ahora que ya doy las clases, en este momento que ya he creado un método por más de un año, que ya lo he probado con personas que les ha funcionado. Aún así, es como ese pánico de que tú me dices, véndeme tal cosa y yo, a pesar de que tengo testimonios positivos, menos mal no hay muchos negativos, sino como fuera. Yo siempre digo, donde hubieran muchos negativos, yo me paralizo. Aún Ujú. así yo me pregunto, no, o sea, es como ese miedo a que me voy a equivocar y no lo voy a hacer bien porque me sigue atacando el tema de que otros lo están haciendo mejor. Entonces es Ujú. algo que nos va acompañando y yo pienso que esas voces nunca se callan, es más bien como aprender a reconocerlas. O sea, el tema Claro de que sí. reconocer en mí que eso me está atacando, que esta mente consciente me paraliza
y que yo soy yo y tú eres tú y somos seres únicos. O sea, yo pienso que esto también es por falta de nosotros desde niñas autoconocernos, aprender a hacer valer nuestro Valorarnos, ser, valorarnos y hablar valorarnos. con nuestro ser, con nuestra esencia y no precisamente con esta mente que nos está atacando con creencias de otras generaciones, porque ni siquiera Y es solo personas. sí, y algo muy importante, Liliana, también que estamos aprendiendo en el camino, yo creo que si te equivocas, no pasa nada. O sea, también Ay, es válido. Es Isa, válido. tú no viste un en vivo que hice hace 3 días? Que hice, Bueno, yo no lo quería tocar ese tema, pero yo me no, es reí que el tema viene muchísimo. y o sea, yo le dije a mi esposo que dejara guardado el en vivo porque ese en vivo hace 4 meses atrás a mí me hubiera frustrado terriblemente porque yo todavía estaba muy aferrada a lo que pensaran o opinaran otros y a la final los otros estaban era riendo. Esas creencias solo están en mí, no es que los otros lo piensen, es que lo pienso soy yo. Claro, no, esa es otra historia. Uno vive montándose o uno se la pasa montándose historias en esta cabeza, que eso es increíble. Nosotros tenemos una creatividad para hacernos cuentos Para imaginarnos que, mil cosas. ay, Dios mío. Pero sí lo vi y me encantó. Tú no sabes lo que yo me reí con ese en vivo, o sea, tú no te Y imaginas. Pero yo voy a me reí contar, de tu risa, no de lo que pasó y a veces es como tú dices, o sea, muchas veces nosotros estamos preocupados por el qué va a pensar la gente, nos hacemos esta historia grande y al final la gente, no, o no, sea, y mira que es un en vivo preparado porque mi esposo no había hecho su primer en vivo desde su cuenta. Entonces, como ah, que siempre la que salgo soy yo, mi esposo y yo somos los creadores de la marca como tal, de mi marca personal. Pero pues él ujú, como que yo le dije, mi amor, lanza, ábrete tú desde tu canal, o sea, hagámoslo los tres ya que Instagram lo permite. Y pues eso fue preparado, o sea, nos fuimos a un café, él en un lugar, yo en el otro, y empezó a pasar de todo hasta que yo lloraba de la risa para ponerlos acá en contextos a los que no lo siguen. Y, ujú. y nada, pues yo empecé a reír y los que se quieran dar moral pueden ir a Jorge Donado Oficial, en IGTV está el último en vivo. Y yo empecé a llorar de la risa, yo no podía, hasta que al final a él se le fue el audio, o sea, como que pasaron más o menos 7 cosas que tocó Ujú. interrumpir el en vivo y yo pues, yo me acuerdo, vi que se empezaron a conectar familiares y amigos míos y yo decía, oye, ¿cómo he avanzado? Yo en otro momento me frustro y no, yo cierro Instagram, no vuelvo a aparecer. Ujú. Es así, el Dice perfeccionismo en Glendy, su máxima autoconfianza. expresión. Ujú. Glendy, la autoconfianza es importante y más chévere hablarlo así, pero a la realidad no es chévere. Realmente lo que se tiene que vivir no es nada. En este momento yo me río de mí misma. O sea, en este momento Ujú. se me cae el teléfono, se me riega acá el café, alguna cosa, y yo me río. Pero para Claro, llegar a este punto hubo un camino de muchos años y de muchos aprendizajes, como seguramente a ti también te ha pasado. y de mucha conciencia. Total. Y la tercera, el control. Querer tener el control de las cosas, ya para terminar con mis 3 vocecitas, es como Sí. el control, precisamente el en vivo que les decíamos ahorita, que te decía ahorita y que le compartí acá a la comunidad es eso, es como a pesar de que quisimos preparar las cosas, a pesar de que esté en vivo tú y yo lo preparemos, se puede ir la luz, se puede caer, nunca hay nada fijo, nada estable, ni la mejor estructura, ni la mejor montaña de la tierra está fija, está segura, o sea, no hay nada. Ujú. Realmente lo que hay es como un camino de vivencias y aprendizajes donde debemos, pienso yo en mi experiencia, lo que hacemos tú y yo hoy en día hay muchísimas personas en el mundo y es caminar, disfrutar, servir, aprender y compartir. O sea, yo no le veo otro sentido a esto y querer tener el control de las cosas definitivamente nos quita muchas oportunidades. A mí me quitó muchas, realmente me quité. Ujú. No fue que me lo quitara nadie, me lo quité yo misma por querer tener el manejo del control de las cosas. Esa primera clase que yo di de redes, del uso de las redes sociales con propósito, imagínate que yo preparé el módulo de creencias con todo, o sea, con todas las diapositivas en un computador, al otro grabar, y se trabó el computador y nunca salieron las diapositivas. Listo, si fuera mi Ay, segunda o Dios tercera mío. clase, yo ya hubiera tenido un bagaje para de pronto menos bloqueos. Pues el caso fue que Ujú. duré 1 hora y media hablando de todo. Yo no hallaba ni qué decir y era una clase paga porque se me trabó Claro, el monitor y no funcionó, nunca funcionó. Y yo llevaba 8 días preparando esto. Entonces, no se trata de tener el control, sino se trata de interiorizar y aceptar las cosas como salen y tomar acción como salga. O sea, mira que entre más claro que sí. auténticas nos vean, mucho más vamos a tener esa conexión con nuestro cliente ideal según sea lo que tú realices, ¿no? Ujú.
Totalmente, ¿no? Y que con eso del control también me identifico mucho. Es que todo lo que has dicho es como, ha sido como que muy puntual, pero con eso me identifico mucho. Y una vez un amigo me dijo, es que somos seres sociales, tenemos que estar en el mundo. Y claro, cuando estamos en el mundo rodeado de muchas más personas y de muchas cosas que no controlamos, Liliana, no controlamos. O sea, por más que nosotros queramos, como tú dices, tener todo esto perfecto, hay cosas que se van a salir de nuestras manos y no está mal. Lo que hay que aprender, como tú dices, a manejarlo y a seguir el camino, a fluir, como dicen. Y eso yo creo que también nos hace mejores seres humanos. El tema de ahorita que se me fue un momentico que dijiste algo ahorita que iba a tocar puntualmente. Cuando comenzaste ahorita dijiste algo del control y que seguiste. Que somos seres sociales. Somos seres sociales, que estamos Bueno, en el mundo. ahorita me voy a acordar porque tenía un tema puntual y miré acá un apunte que tenía y se me fue. Y es precisamente el tema de aprender cómo a... El tema de las redes sociales, por ejemplo, el salir en un en vivo es algo que a mucha gente le da terror. Precisamente lo hablábamos cuando empezábamos esta conversación, esta amistad contigo hace unos meses. El tema nada más de atrevernos a ver una pantalla, a veces hasta en una cuenta de prueba nos da pánico probar algo nuevo. Es como bloquearnos Claro. a ir en contra de, ya me acordé, me quedé embolatada pensando que era porque era importante. Ya me acordé que tú dijiste que no tenemos el control de las cosas y me acordé cuando empezó la pandemia. Ese fue el tema que se me fue volando ahorita. No tengo el control, ¿sí ves? Se me olvidó por cuestión de segundos. Me acordé del tema de Eso la pasa, pandemia, tranquilo. apenas dijiste que el tema del control de las cosas y es precisamente, yo veo gente obsesionada con las metas, más que todo empresas, donde tú tienes una meta tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, restaurantes, muchísimos lugares que apenas llegó la pandemia, de un momento a otro en los últimos 100 años seguramente no había ocurrido, pero todo se cambió, ninguna meta se cumplió, la mayoría todo se derribó, locales que cerraron, empresas gente que despidieron. Entonces ahí Negocios que tuvieron que cambiar su estructura completa. un bonito ejemplo de precisamente el control no nos lleva a nada. No estoy diciendo que vamos a salir a hacer todo por intuición solamente, porque sí se requiere un manejo de cifras y algunas cosas, pero ser muy dinámico, ser muy proactivo, estar como creciendo a cómo va el movimiento del mundo, porque no ni Isa, ni yo, ni los que estamos acá conectados podemos controlar las decisiones de los países, de los gobiernos de Occidente, de Oriente, de América Claro. en general. O sea, eso no está en manos de nosotros, pero sí está en manos de nosotros mantenernos positivos e ir evolucionando con todo esto. Entonces, hablando del control, me llevaste precisamente a eso, en cómo mucha gente nos reinventamos, decidimos estudiar lo que nunca habíamos estudiado, algunos, bueno, como en mi caso, que sacamos los niños del colegio y nos dedicamos a formarlos como emprendedores y con hábitos y valores coherentes a Claro. sus gustos, o sea, tantas cosas en lo que uno se puede ir acomodando y no quedarnos como encasillados en ese siglo XX que ya pasó, en esta era industrial que ya no está y que fue la de Ujú. nuestros abuelos. Por Así acá dice es. Karin, disfrutar el proceso es más importante que cumplir la meta, al igual que ser flexible y disfrutar. Ahí está la niña precisamente. Totalmente. No, totalmente. Y con eso yo, justamente con eso que dice Carol, me identifico mucho porque yo recuerdo que cuando venía para acá, a mudarme en Orlando, yo hice mi planificación de todo, cómo iba a ser. Y bueno, cuando llegué aquí, todo Un diferente. cheque. Uf, un checklist que yo creo que no tenía ni un check, para más decirlo. Pero aquí estoy, seguí adelante y claro, me pasó lo mejor que me tenía que pasar también, ver las cosas así. Y Ir entonces, creciendo. Liliana, ¿qué podemos hacer? Porque también la idea de estas conversaciones es que podamos no solamente presentar el problema, sino también presentar soluciones o cosas que estamos haciendo en el día a día para combatir el perfeccionismo, o no combatirlo, sino manejarlo y tratar de vivir con él, ¿no? Porque tampoco es que cambiamos de un día para otro, eso no es así. Esto es un proceso. Yo siento, Isa, que el perfeccionismo, a mi modo de ver, en mi experiencia, es una creencia más de las que nos han infundado desde niños, de las que traemos de todo este tema de crianza, de culturas, porque muchas veces también aporta mucho el tema cultural, independientemente de que la familia de uno sea diferente. A veces nos crían de una forma y llegamos al trabajo, a la universidad y se nos va la mente para otro lado. Entonces yo pienso que más bien es como desaprender, aprender a desaprender, aunque suene redundante,
aprender a desaprender y empezar con estas nuevas creencias impuestas por ti con criterio propio, escuchando tu corazón y tu intuición. Escucharte, yo siento que es lo más importante que podemos hacer, o bueno, por lo menos lo que a mí me ha funcionado, ser consciente, estar todo el tiempo consciente de que en el momento que una vocecita a mí me dice, por ejemplo, esa persona sabe más que tú, irme yo rápido, acordarme que esa persona empezó de cero y en peores condiciones que yo. Es como todo el tiempo estar, en mi caso lo hago así, es como cambiando ese pensamiento, lo que tú decías en el live pasado, es como ir volteando ese pensamiento y lo hice. Yo tenía la creencia hasta hace muy poco tiempo que si yo no era profesional, yo no podía ser nadie en el mundo. Como le dicen a uno, sea alguien. Yo ya soy alguien desde que nací, igual que tú y que cualquiera. ¿Estudio independientemente o no estudio? De los títulos, así es. Entonces, esa creencia a mí me generaba miedos e inseguridades. Entonces, transformarla y darme cuenta que todos mis alumnos de hoy en día son profesionales y especializados, ahí me fue quitando la vida misma, me fue presentando que era una creencia limitante mía, porque casualmente todos los que han llegado son así. Entonces, no está bien ni está mal, sencillamente es como nosotros lo veamos, las gafas que nos coloquemos, como decía una amiga hace unos días, para ver esta situación. Entonces yo pienso que modificar esta creencia, que para mí es más una creencia que una habilidad, sí es una creencia que tenemos nosotros mismos, nadie más. O sea, cuando las personas se han atrevido a dar ese primer paso, es cuando hemos visto los grandes líderes que se han formado en este mundo. Y historias podemos quedarnos acá hablando muchísimas. Sí, totalmente. No, eso es un punto muy válido y lo uno mucho también con esto que yo estoy tratando de practicar, ¿no? Y ese es como la autocompasión, o sea, como yo soy compasiva conmigo misma también, cuando cometo un error, cuando las cosas no salen como espero, cuando me digo no pasa nada, está bien, seguiremos adelante, todo pasa, y porque yo cometo un error o deje de ser, o sea imperfecta, mi familia no me va a dejar de querer, mis amigos reales tampoco me van a dejar de querer ni me van a invalidar por eso, ¿entiendes? Entonces es como uno también se dice palabras más amables hacia sí mismo, porque al final nosotros somos el reflejo de lo que hay en nuestro interior y nadie puede cambiar tu interior si tú misma no tomas control de eso, ¿no? Hay un punto ahí, bueno, lo que tú dices es importante de amarte. Cuando tú te amas, dicen que no podemos dar de lo que no tenemos en nuestro corazón y en nuestro ser, y efectivamente es que si tú te amas, eso es lo que reflejas. Yo siempre te he dicho que tú me transmites a mí mucha tranquilidad y mucha paz, y efectivamente hay algo que tú trabajas muy bien contigo misma que hace que yo vea eso en ti. Entonces es precisamente eso, que Isa diga, ay, mente, por favor, proyecte que yo soy noble, que yo soy humilde, que yo soy sencilla, amorosa. No, eso se nota. Por eso dicen que en la mirada se nota si estás bien o si estás mal, independientemente si estás maquillada o no. O sea, eso es una luz que se transmite ahí inexplicable. Y en mi caso aportaría la sensibilidad por el otro. Para este tipo de negocio como el que yo hago, de hablar en público, bueno, más que de hablar en público, me costó pasar a este nivel por los miedos precisamente. Yo lo hacía más persona a persona, más en el grupo, más en un Zoom, en sitios como más donde yo me sintiera más segura, no sé ni de qué, porque aquí nadie me está haciendo nada. Pero bueno, ahí les cuento mi experiencia. Si yo tengo un propósito, una misión, como lo queramos llamar, no nos distorsionemos tanto con el tema del propósito, sino algo que sea más grande que tú, que te nazca hacer, como cuando vas a criar un hijo, como cuando vas a cuidar a tu ser más amado. Si hay algo que nace en ti, de esa forma se empieza a olvidar precisamente el perfeccionismo, se empieza a olvidar el qué dirán, se empieza a olvidar lo que yo siempre digo, si el cabello se hizo para un lado o para el otro, si estoy maquillada, si no, si estoy bonita, gorda, flaca o no, porque precisamente hay un motivo de base, hay algo de raíz, y es que si yo me sensibilizo por la necesidad que el otro tiene, que es lo que a mí me ha funcionado, yo me dejé de prejuicios cuando yo vi que mucha gente necesitaba lo que yo sabía, que habían madres que no tenían con qué alimentar a sus hijos, y que si aprendían a hacer esto que tú y yo estamos haciendo, iban a poder vender un producto que ya tenían, porque hay gente que ya tiene el producto pero no sabe usar las redes sociales. Entonces, el día que yo me puse en los zapatos de esa persona, literalmente, empecé a entenderlo más, y fue cuando yo te dije, Isa, hagamos unos en vivos hablando de nuestras experiencias, porque de cada en vivo puede que no se conecten en este momento, puede que lo vean en diferido en un año, en un mes, en 6 meses, pero si en algo resuena lo que estamos aquí hablando, o alguien dice, yo quiero hacer mi primer en vivo y no sé con quién, acá está Liliana con quien lo pueden hacer.
o seguramente Isa también. Entonces es como Claro que encontrar sí. ese apoyo en otra persona que a través de redes sociales algún día le dio por compartir una reunión cada 8 días hablando de algún tema. Es esa sensibilidad la que yo siento, Isa y querida comunidad, que nos va llevando a dejar los Ujú. prejuicios de lado, porque como les digo, yo siempre pongo el ejemplo, yo soy mamá, y al ser más amado que ustedes tengan, si ustedes ven a su hijo en grave estado de salud a las 3 de la mañana, lo último que uno se pone a pensar es si el maquillaje está corrido o si la pijama está bonita o fea. O sea, uno sale y Eso hace. sí. Así Ujú. mismo es esto. O sea, cuando hay esa fuerza, Sí. sensibilidad, damos un paso. Wow, y con eso que dices, me lleva a otra cosa, pero es que no quiero desviar mucho el tema, pero voy a tratar de hacer el comentario breve. Y es que nosotros en el fondo tenemos miedo a exponernos, ¿no? A la crítica, al que dirán. Y en el fondo es como dices, ya cuando tú encuentras ese propósito o cuando tú, como dices, tú tienes ese ser amado ahí que pase lo que pase, tú vas a salir como sea y tú vas a aguantar todas las críticas que sean necesarias porque hay algo más fuerte que tú misma que está trabajando por ti. Entonces Dentro. yo creo que con eso, como dice Marianne Williamson, y es que le tenemos más miedo a nuestra luz que a nuestra oscuridad. Y finalmente Así. nunca pasa nada cuando tú haces esas cosas de esa forma. O sea, yo soy de las que Ujú, tomé decisiones y yo siempre le digo también a la gente que trabaja conmigo y que estudia conmigo, yo les digo, tomen la decisión de emprender. Si a ustedes les nace en su corazón emprender, háganlo ahora que tienen un apalancamiento, ya sea de su esposo, de su familia, de un trabajo extra, porque hacer las ujú, cosas con hambre es muy feo. Yo siempre les digo a las sí, personas de verdad que emprender con hambre es feo. Y eso hace parte de esto, de aprender a tomar las decisiones en el momento que sientes que las debes tomar sin dejarte detener, porque más adelante exacto. seguramente te va a costar mucho más tomar esta decisión. Y por último, Así yo es. tengo acá la constancia, la consistencia más bien, y es que el hecho que a mí no me gusten las metas, no se malentienda que es que no me gusta ser organizada o que no tengo visiones al futuro, no, o sea, estar presente no significa no tener una visión al futuro, lo que pasa es que si yo soy consistente en el presente, si yo en este momento estoy construyendo, dando lo mejor de mí, estudiando, dando el mejor ejemplo que pueda dar, evolucionando, autocuestionándome, como tú decías, con compasión y Ujú, trabajando en mi ser, ese va a ser el resultado de mañana. Y si yo lo sigo haciendo cada día, se va a representar mucho mejor y ahí es donde aparece la exitosa o el exitoso de un día para otro. No, eso no fue de un día para otro, eso es que un no trabajo que la existe. persona trae. O sea, ningún artista se hace de un día para otro, eso viene de años y años de entrenamiento, de estudio, de trabajo. El tema es que la consistencia no la confundamos. Si tú me preguntas cuáles son mis metas para el 2028, yo te voy a decir mi idea. Yo tengo una visión muy clara y es impactar 1 millón de vidas. No sé Ujú, si en 6 meses, no sé si en un año, pero no paro de trabajar día a día en ello. para Porque eso. es que hay Wow. personas que creen que si no la tienen colgada ahí, está bien si les funciona, si está perfecto. Pero si tú no tienes el plan de tu sueño, la meta, el propósito, porque se convierte, como decía mi hija por ahí en un post hace unos días, si la vida, si el final de tu vida fuera la meta, entonces ¿por qué estás corriendo? O sea, no estás Así disfrutando el es. camino. Finalmente la muerte es el final de nuestra meta, si lo vemos ya un poco más trascendental. Y si no Ujú. estamos disfrutando el camino, entonces ¿a qué vinimos? Wow, eso se conecta perfectamente con el punto que tenía sobre valorar cada paso. Cómo podemos valorar cada acción que tomamos con respecto a nuestra meta. O sea, como tú dices, no nos confundan. No, a mí me encanta tener metas y grandes, a ti también. Yo sé que sí, que por eso también conectamos mucho, pero es como que una meta grande se divide en varios pasos pequeños, en semanas, en acciones diarias. Entonces, es como disfrutamos esas acciones diarias que nos llevan a esa meta, porque es que eso es lo que le va a dar sentido realmente a la meta. Y muchas veces no vamos a lograr la meta que queríamos, tal vez logramos algo diferente, mucho mejor, o quizás no como lo esperábamos, pero ya hemos disfrutado el proceso. Y yo creo que eso, esa satisfacción, esa alegría, ese regocijo no tiene precio. No tiene Y es precio, según cómo Lilian. te funcione, ¿no? Porque precisamente lo que yo en lugar de metas, yo siempre le he dicho mis visiones, pero no son Ujú. visiones de vidente, de clarividente, no, no. La nariz pareciera, pero no, no soy esa clase de persona que tiene Muy una visión. creativa tú. No es de clarividente, es una visión precisamente de siempre pensarlo. Mira,
El propósito siempre para mí va a ser el mismo y es servir y ayudar a los demás porque eso lo traigo desde muy chiquita, eso me lo inculcaron a mí desde el campo donde la gente da sin esperar nada a cambio, eso ya lo traigo en mí. Pero mis gustos iban cambiando. Entonces, hace unos años yo soñaba con ir a Dubái, con conocer muchas partes, digamos que materializadas del mundo. Hoy, si tú me preguntas, yo estoy soñando con ir a las montañas más exóticas del mundo, a conocer culturas, tribus, escucharlas. Eso es lo que a mí me apasiona en este momento. Pero Con eso tu no familia. significa obviamente con mi familia, por eso hago lo que hago hoy en día, o sea, estoy en Santa Marta, que los que conocen precisamente saben que acá hay una historia tremenda, que hay unos ancestros que tienen una cultura impresionante, y amo conocer eso y llevar a mis hijos, qué pena con el pito de fondo, No, te iba a llevar decir a, que es tan potente lo que estás diciendo que hasta el camión te está están dando haciendo ahora. barra por allá, Sí. que ya mi meta no es ir a Dubái, mi meta ya no es ir tanto, pues sí, pienso llevar a mi hija a Europa que ya quiere conocer la Torre Eiffel, eso no quiere decir que no vaya, pero ya no es mi visión a largo plazo, ya mi visión es conocer la mayor cantidad de culturas antiguas del mundo y hablar con ellas. A mí me divierte eso, me encanta, me conecta. Yo voy al mar y me siento a escribir o a leer, eso me conecta. A mí no me conecta ir a tomar y a bailar a la orilla del mar como a otros, si no está mal ni bien. El tema es que mi propósito no cambia, sino que la visión que yo tengo se va moldeando según el crecimiento evolutivo de la conciencia de cada quien. Por eso tú ves, Isa, Totalmente. y los que están conectados, yo creo que les ha pasado o lo han escuchado, estudiaron una cosa y hacen otra completamente diferente. O sea, yo tengo dos médicas que estudiaron medicina, ejercieron medicina y a mitad de carrera se volvieron empresarias independientes, o sea, en productos de belleza, y les va súper bien. Entonces, Ujú. el que se queda en una sola Total. cosa toda la vida, ese sí me preocupa un poco más ese tema, ¿no? Porque pues ahí sí quiere decir que uno no está como evolucionando, ¿no? Claro, y no, y fíjate que algo importante que dices es que esa búsqueda, ese cambiar de visión de vez en cuando, a medida que uno va cogiendo más conciencia o creando más conciencia, no está mal tampoco, porque yo recuerdo que a mí mucha gente me decía, no, porque es que tú eres una inconforme, o no, es que tú nunca quieres lo que logras, y no es así, o sea. Lo que pasa es que es como dices, a medida que vamos creciendo y vamos evolucionando, sobre todo a nivel interno, pues vamos queriendo otras cosas nos llenan. Hoy puede ser cosas materiales, mañana no. Yo también dije eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho la ropa. Yo dije, este año voy a vivir simple, o sea, voy a Ujú. vivir con la ropa necesaria porque al final eso a mí no me llena, o sea, me gusta la A mí, ropa y nunca me va a dejar de gustar. a mí me tocó Dime. porque en la maleta no me cabe todo. No te cabe. Sí, pero es para que tú veas ese ejercicio de conciencia Total, que uno va haciendo y ese crecimiento. el Y crecimiento por eso, evolutivo que va teniendo. totalmente, totalmente. Entonces, Liliana, ya para más o menos cerrar el live, ¿qué consejo les puedes dar a esas personas perfeccionistas o que practican el perfeccionismo? Que en algún momento, bueno, yo creo que eso no se va a quitar en mi caso, yo creo que es como el miedo, como que uno lo lleva ahí y lo va superando y lo va enfrentando, no creo que se me quite tan fácilmente porque es algo que yo traía. Ah, bueno, no les conté la historia donde en los trabajos yo, de hecho, a mí me decían que una virtud o algo que yo tuviera como positivo y yo decía que era el perfeccionismo. Y curiosamente habían empresas que lo veían como positivo en aquel momento cuando era una entrevista de trabajo. Entonces hoy en día yo digo, yo no hubiera contratado nunca a la Liliana que me hubiera llegado a decir que era perfeccionista, porque pues obviamente Claro. no era una cualidad precisamente. Y sí lo era. O sea, lo peor de todo es que yo sí lo era. Y puede que sí me haya generado algunos logros, no te puedo negar que sí escalé en el mundo corporativo, que sí me sirvió de pronto porque el ser perfeccionista me hacía exigirme más y pues como yo venía con cero estudio de colegiatura y de universidad, Ujú. pues a mí me tocaba el doble porque algunas otras personas ya manejaban cifras, eh, ecuaciones y presupuestos que yo no. Entonces el ser perfeccionista me ayudó en su momento, pero era un trabajo competitivo, era un trabajo desgastante, era no dormir, era no cuidar a mi familia por estar en esa competencia de hacerlo mejor y mejor y mejor. Y cuando ya salí del tema del empleo, me volví emprendedora, me volví mamá consciente, esposa consciente, hija más consciente. Consciente me refiero a no perfecta, sino como estar Ujú. escuchándome, evaluándome, que era lo mismo que yo decía la semana pasada en el live, teniendo autocompasión y a la vez como mirando cuando estamos trabajando en algún proyecto, nosotros decimos que creemos de nosotros mismos el cliente que queremos atraer. Entonces, en este caso es como yo estoy formando dos hijos
soy el ejemplo también de una familia, tengo padres, tengo esposos, como ese familiar que yo quisiera tener en la casa, esa persona, esa amiga, ese entorno que yo quisiera tener, que empiece generándolo yo misma. Y pues el perfeccionismo nos ataca muchísimo, muchas veces más en la familia que en el mismo trabajo, ¿no? Porque a veces yo he caído Totalmente. mucho en eso y pues yo sé que tú no eres mamá todavía, pero mamita, pero de pronto lo vas a hacer luego. Y es que con los hijos caemos mucho en ello, ¿no? Como en que todo lo tienen que hacer perfecto y ahí están los perfeccionistas del mañana, ahí están las Lilianas y las Isalias y todas las otras del mañana. Es Sí. como tomar más conciencia de ellos, parar un poquito ese acelere, disfrutarlo. Mira, hay Ujú. días que ayer, por ejemplo, me pasó, o antier, ayer y antier, como que yo tenía planeado estudiar, hacer un montón de cosas, preparar este live, estaba haciendo una cantidad de cosas, nos quedamos hasta la mediodía en la cama con los niños jugando, hablando, y a no sentir ese remordimiento por disfrutar, porque yo no sé si solo me pasa a mí, pero pasaba mucho de No. que yo antes cuando sentía que había estado en un parque 6 horas, me ha pasado Ujú. el tiempo, ya me cuestionaba, ya me latigaba por ello, no estaba disfrutando el momento presente con mi familia o con el entorno por estar pensando en lo que dejé de hacer, que eso lo tocabas tú muy bien la Claro, semana pasada. Entonces, estar sí. presente y amando y disfrutando como fue, o sea, como pasó, que el café me salió supremamente amargo, lo disfruto mentalmente, me conecto con que estaba delicioso y así tenía que ser y ya. O sea, como que no Claro. estar en esa, no hice, no terminé, no alcancé, no me salió así, me llegó frío, me llegó caliente. Dejé como ese afán dice mi mamá, de correr sin alcanzar a nadie, porque dice mi mamá, tanto que corrí, Ujú. cansado. Sí. Efectivamente, como que entendí eso, dejar de correr, hacer pausas, ser consistente y lo que les decía ahorita para terminar, valorarse, la sensibilidad con el otro, primero Ujú. conmigo misma, luego, si yo soy sensible con mis cosas, soy más sensible con el otro. O sea, desde que yo Es empecé así. como a ser sensible conmigo, soy más sensible en escucharte a ti y ver en qué te puedo yo no colaborar, no aconsejar, sino más bien como contar una experiencia que de pronto la cual te pueda reflejar. Entonces son Me como puede esas tres ayudar. cosas: consistencia, Ujú. sensibilidad por el otro y valorarte como nunca para que sea eso lo que se refleje a los otros y sea eso lo que atraigas de las demás personas. Claro. Wow. Tremendo, tremendo. Y valorar cada paso, disfrutar cada, como decías tú, cada momento, que es así porque es así, que no quiere decir que nos desviemos de nuestros objetivos, metas, visión, pero también relajarnos un poco y disfrutar, ¿no? Del día a Ir a, día. ir a ver el en vivo de hace 3 días para los que tengan el miedo. Así es. No, esto, señores, pueden ir a la cuenta de Liliana o a mi cuenta. Si cualquier día de estos tienen ánimo de pasar un rato chévere con nosotras y pueden sentarse ahí con su cafecito y ver nuestros lives, que yo sé que algo se le queda. Con algo que se le quede, aunque sea a una sola persona, con eso ya Liliana y yo O estamos compartirlo, para, porque ¿no? muchas veces, de hecho, hoy me pasó que una de las alumnas con las que yo trabajo me llamó y me dijo, Lili, necesito una persona que me ayude con esto, con esto. Yo no soy la persona experta, pero sí fui y cogí un canal de una persona que yo sé que es súper buena en ese tema y se lo compartí. Entonces, a veces las cosas no son para mí, pero sí puedo compartírselo a alguien que uno sabe que necesita como escuchar, oiga, sí, mira, a esa persona le pasó eso y ya ha llegado a este nivel de éxito, le llamo yo, porque para mí el éxito es estar en plenitud y feliz, no necesariamente millonaria. Entonces yo me considero exitosa Bueno, a mi forma. yo sí quiero incluir los millones. Bueno, también es importante, pero es que a veces Ay, nos desviamos y claro. termino yo acá secuestrada sin tener dinero en específico. Totalmente. Bueno, Eliana, ¿algo más que quieras decir, que quieras aportar? ¿Nos quieres Isa, hablar de tu emprendimiento? Creo que se agradecerte, cortó. antes que hablar de mi emprendimiento, agradecerte por este espacio que se siga propiciando, de verdad que para mí es valiosísimo, me encanta de sacar este espacio semana a semana y compartir un ratico con Salud. ustedes. Con ustedes llamo a todos y a mí ya se me acabó el tintico, me quedó Ujú. el agua. Así Eh, es. compartir este espacio con las dos comunidades y pues adicional a ello queda en diferido para las personas que quieran luego dejar sus comentarios, Compar- escribirnos. ¿Ahí me escuchas? eh, ahora sí, ¿Ya? ahora sí. Mi papi que está llamando, mi amor, si le quieres devolver la llamada. Sí, Es que me entró una llamadita acá y sí. me pausó el video un poquito. Ujú, Mueve, ya volviste en movimiento otra ujú. vez.
Entonces, lo que siempre les digo, si ustedes desean escribir un día a la vez, dice Laura no, Laura Natalia, Laura Laura Natalia, Natalia. Ujú. así la una, bueno, no entendí la N. Exactamente, un día a la vez Laura y Natalia, sentirse sí. conforme. Sentirnos conforme con el día a la vez, Así porque es. mira que a veces decimos que un día a la vez y me parece súper valioso, pero sentirnos a gusto con lo que hacemos en ese día a la vez, porque pues a mí me ha pasado Claro. mucho que por mucho tiempo por esos miedos y ese perfeccionismo me volvía como que agendaba 10.000 cosas hacia una y no me sentía Mm. cómoda, a gusto con mis resultados, entonces me sentía haciéndolo como que un día a la vez, pero a la vez no era tan provechoso para mí, ¿no? Entonces es Tan importantísimo satisfactoria. que sea Bueno, satisfactorio tus resultados. yo honestamente aprendí a decir un día a la vez en pandemia, porque yo no creía en un día a la vez, yo decía que eso era muy conformista, que yo no podía vivir la vida un día a la vez, porque entonces, ¿a qué vine al mundo? Pero wow, Dios me ha enseñado totalmente que esa es la manera en que debemos vivir un día a la vez, enfocadas, pero disfrutar nuestro día a día. Otra gran experiencia que queda precisamente de pandemia, ¿no? Y así es, así es. Entonces, Isa y maravillosa comunidad, nada, de mi emprendimiento, contarles que sigo dando las clases completamente virtuales en este momento, pues porque no se permite de otra forma, estoy entregándolas por Zoom, todo lo que tiene que ver con creencias limitantes, criterio desde tu interior, desde tu corazón, enseñarte o más bien guiarte a ver cómo estás trabajando tus creencias a la hora de usar redes sociales, cómo puedes buscar dentro de ti, porque acá no es lo que Liliana ha vivido, lo que Liliana ha aprendido o los mentores con los que yo me formo, sino es cómo tú puedes buscar dentro de ti mismo, valga la redundancia, este tipo de creencias que muchas veces sabemos manejar las redes sociales a la perfección y aún así no generamos comunidad, ni generamos ventas, ni generamos, listo, si tenemos el dinero suficiente, entonces comunidades, hay gente que quiere ayudar y no quiere ganar dinero, pero tampoco lo Ujú. estamos transmitiendo. Entonces, primer módulo, el tema de creencias, aprender a tener criterio para buscar, o más bien para empezar a vivir tu propósito, que es el segundo módulo, el propósito para Ujú. usar las redes sociales, pero más que el propósito es como el criterio que puedes tener adentro de ti para identificar esa misión y esa visión con la cual tú puedes crear tu perfil social. Y los últimos dos módulos ya son herramientas básicas, usos de la herramienta básico, que pienso yo que es lo menos importante a la hora de generar una comunidad, es aprender a usarlas porque es algo muy mecánico, muy fácil, pero que si no tienes un propósito y si no tienes tus creencias alineadas, vas a desistir muy rápido, porque ahí es donde ya hay que pereza subir el post, en la publicación, en este caso, hay que pereza hacer un live, porque no hay propósito, lo que hablábamos hace un rato, no hay algo más grande dentro de ti que te mueva a generar ingresos a través de Excelente. redes sociales o comunidades, no siempre tiene que ser ingresos. Totalmente. ¿Y cómo se llama tu comunidad, Liliana? Bueno, la comunidad se llama Oasis. Hay un grupo que tengo privado en Facebook para las personas que ya han salido pues de estudiantes como tal de este proyecto. Amando profundamente, este es un hijo que nació en pandemia, entonces es mi tercer hijo. Tu bebé. Y bueno, no todo es dinero en esta vida necesariamente, así que yo también comparto contenido de valor gratuito, cosas puntuales en las redes sociales. También me pueden consultar cosas puntuales por mensaje directo, ¿no? Y está mi WhatsApp ahí puesto también en el perfil. Así que soy una persona Excelente. completamente asequible y no tienen por qué darles pena. Lo obvio genera ceguera, decía un ex jefe que yo tuve. Entonces a veces son cosas que creemos obvias, pero no lo son. Así que Ujú. pueden preguntar. Excelente. Cualquier pregunta, duda, esta es la red de Liliana. Bueno, el Instagram de Liliana lo estamos haciendo a través de su cuenta. Así que cualquier duda o pregunta le pueden enviar un mensaje directo Bueno, y y ella está ahí quizá disponible. con Isa, Claro, que no te a quedes través de mí también. con Isa, con Isa, no a través de ti tanto también, hasta allá, sino más que todo, todo lo que tú has realizado. Isa es una persona que, como les he comentado en los otros live, desde muy joven supo cómo sortear todos estos retos de lograrse radicar en dos países diferentes, en uno por estudio, en otro por trabajo, nunca dio su brazo a torcer, como decimos acá en Colombia, como que siempre buscó más allá. Entonces es una persona que los puede inspirar y que les puede ayudar a abrir ese abanico de posibilidades cuando se trata de ir a estudiar o a trabajar a otro país. Yo sé que estamos en pandemia, pero esto no va a ser toda la vida, entonces No. es Bueno, la hora de ir acomodando precisamente todos esos temas legales.
Sí, ahora hay muchas oportunidades online también de negocios, bueno, de trabajo remoto y todo eso. Así que realmente este es el año de las oportunidades. Yo lo veo así. Y creo que con eso también quiero cerrar el tema del perfeccionismo bueno, lo que les puedo decir es que vean la oportunidad en cada fracaso o en cada cosa que no sale como usted lo espera. Yo creo que siempre que fracasamos, o si a usted no le gusta decirle así, usted le pone como quiera, pero cada vez que nos pasa algo, la vida o Dios, yo creo en Dios, Dios nos quiere enseñar algo. Así que aprendamos a vivir el fracaso, no nos quedemos sufriendo, sino qué podemos sacar de esa situación, seguimos adelante, porque yo veo mucha grandeza en alguien que es capaz de decir, me equivoqué. Lo siento, me equivoqué, pero sigo adelante. Así que ese sería mi Súper esas mensaje. palabras y ese mensaje tan bonito, Isa, de verdad que muy, muy revelador en estas épocas en que muchas personas no todos vemos con la misma claridad los momentos. Dice Glendy, fantástico, muy buena la información, gracias a ti Glendy. Glendy es una persona que también hace un trabajo maravilloso. Vamos a estar haciendo también Ok, unos live que trata muchos temas de adolescentes, de mamitas, es psicóloga, entonces también está trabajando excelente. fuertemente en este tema y pues ya es una persona también mayor de 30 años como nosotras, no es una chica de, bueno, nosotras, qué pena contigo, Ah, ¿verdad? Que tú eres mi amiga más joven, Liliana. 36 años como yo, ella es una niña, ella es como una hermanita menor para mí. Sí, es que estoy Ah, acostumbrada a hablar con personas mayores de 35. no Qué te lo voy a pena. perdonar. No, no, no. Entonces, qué pena y el descache con eso. Entonces, sí, personas que admiro muchísimo de verdad porque ya son personas que han venido en una carrera laboral extensa y aún así terminan este tema laboral corporativo y deciden crear emprendimientos. Esto me parece muy valioso y de muy buen ejemplo para personas que a veces con Ujú. 25 años nos creemos, bueno, o creen que no pueden empezar un proyecto Que nuevo. ya, que el mundo se Exacto. acabó ya. Yo creía que era a los 30, pero bueno, el caso No, es que no, ahí no. no se Yo tengo acababa. 36 y como pienso vivir 120 años, me siento empezando a vivir apenas. Ya ves, ya ves. Liliana, muchísimas gracias. Gracias a Muchas todos los que gracias. se conectaron. Y como siempre, un placer compartir este espacio contigo y con todos los que se conectan cada día Nos o vemos cada en una semana. semanita, Dios mediante, exacto, con un tema maravilloso para compartirles. Ojalá se animen Sí. también a crear un tema para venir y compartirlo acá. Nada más nos envían la invitación. En 8 días será desde el perfil de Isa. Recuerden que es una semana desde cada perfil, así que si van al perfil de Isa van a encontrar la de la semana pasada y la anterior a esta. Ujú. Excelente, Lice, maravilloso espacio. Gracias, hija mía. un Y nada, abrazo. recuerden que lo que sale por nuestra boca es lo que estamos pensando y de lo cual estamos dando gracias a diario, entonces tengamos cuidado con lo que estamos predicando porque es esto lo que se nos va a reflejar y a manifestar, ¿no? Totalmente. Gracias, Lili. Que Buenas tengan una noches a bonita todos. noche.